tema es que yo vengo de un país que está en guerra y uno podría hablar de otras cosas para no hablar de la guerra. Uno podría ponerse a hablar de, digamos, temas muy elevadamente teóricos y pasar por alto la guerra. Y curiosamente vengo de un departamento, que el Departamento de Sociología de la Nacional tiene una historia que me instituye de manera muy fuerte, y son tres personajes. Uno es Orlando Falsborda, que construyó un maravilloso libro que se llama La violencia en Colombia, un libro escrito a finales de los 50, 59 realmente, y que se publica en el 62. Y Falsborda tuvo tres etapas. Falsborda fue formado en Estados Unidos, fue estructural funcionalista, hasta que llega a ser un gran socialista y a escribir uno de los textos más interesantes que hay, que se llama La subversión en Colombia, y hace un análisis desde la llegada de los españoles hasta el proceso revolucionario de los años 50 para acá. Y hay otro personaje que es mi personaje preferido. Estoy hablando de los tres fundadores del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. El segundo se llama Camilo Torres, que era sociólogo formado en Lovaina, revolucionario igual, cura que en su primera incursión guerrillera murió, creo que me recuerda a Martí, pero de alguna manera voy a usar los conceptos de Falsborda, sobre todo el concepto de violencia de Falsborda, porque es un concepto que él mismo lo vuelve polisémico, porque en su primera etapa de los estudios de la primera violencia que él llama, Colombia ha tenido una sola violencia, es decir, desde la llegada de los españoles hasta hoy, y se puede leer como una sola violencia. Y la violencia es el despojo, digamos, esa es una primera lectura. Pero hay ciclos de violencia, y él estudia una de las violencias que empieza en el 48 con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, del año 48 al año 58, que algunos la llaman también como una de la gran violencia del siglo XX. Nosotros tenemos una característica, y es que siempre hemos estado en guerra. En Colombia no ha habido ningún momento de paz, entonces es un país muy interesante, porque algunos creen que paz es que se callen los fusiles, y esa es una lectura equivocada. De Camilo Torres yo retomo mucho un concepto que a mí me parece muy interesante, además porque Camilo es poco leído, es más mito que sociólogo, y fue un sociólogo que, claro, la Iglesia Católica estigmatizó y intentaron quemar toda su producción teórica, y a mí, por supuesto, me gusta mucho porque coincido con Camilo Torres en que la violencia es creadora. La violencia produce nuevos procesos sociales. Entonces, estamos en el mito de la sociedad del amor, del beso, de la caricia, del afecto y de la paz. Entonces, cuando usted habla de violencia, usted parece un sujeto desequilibrado, ¿sí? Y más si cree que la violencia es un acto de creación y de producción. Engels, creo que lo dijo muy claro en varios de sus escritos, la partera de la historia es la violencia. Bueno, Marx tiene otra concepción que también comparto, y creo que al final como la concretiza el propio Camilo Torres, me parece profundamente interesante, porque él demuestra que esa violencia entre el 48 y el 58 es el gran momento de la creación en Colombia. O sea, Colombia empieza a autoinstituirse y constituirse como un proyecto de sociedad y Estado en esos 10 años de violencia. Y claro, ahí hay una lectura que muchos no comparten, pero que me parece, a mí, en mi opinión por lo menos, es la lectura que más comparto sobre lo que ocurre en Colombia. Hay un famoso escrito de Camilo Torres, se llama La violencia y los cambios socioculturales en las áreas rurales de Colombia. Él hizo sociología rural y hizo sociología de la violencia rural. Digamos, porque hoy nosotros estamos intentando ver que la sociología en Colombia, desde el 59 que se funda el Departamento de Sociología, tuvimos casi 20 años muy metidos en la sociología rural, hasta que descubrimos que Colombia se ha vuelto un país urbano. Entonces empezamos también a hacer sociología urbana, y ya hacemos una sociología que tampoco no es ni urbana ni rural, porque tenemos territorios que pasan más allá de lo urbano y de lo rural.
en este mismo texto de Camilo Torres, él afirma, dice: la violencia ha constituido para Colombia el cambio sociocultural más importante en todas las áreas campesinas desde la época de la conquista hasta hoy. Esto fue escrito en 1963. Luego, para él, en el campo colombiano, después de la imposición de la colonia hasta la violencia, no había pasado nada, digamos, estructuralmente. Y la violencia llega y produce toda una transformación sociocultural. Y esa es la lectura que él hace en ese texto. Solo lo cito para dejarles la inquietud de que lo lean, no voy a explicar el texto porque, digamos, no quisiera concentrarme en ello, pero sí es un elemento que uso para la explicación. Y claro, uno leyendo a Falsborda, uno busca las fuentes de Falsborda, leyendo a Camilo Torres, uno busca las fuentes de Camilo Torres y uno encuentra cosas que son muy interesantes, porque cuando uno trabaja sociología de la violencia, uno termina en los clásicos de la violencia, por supuesto Engels, Marx, pero por supuesto otros que no son tan compartidos, e incluso políticamente incorrectos, y para mí el preferido es Carl Smith. Digo políticamente incorrecto porque a mí no me gusta Kelsen, a mí me gusta Smith, me parece más serio, teóricamente hablando, en lo jurídico. Y por supuesto el texto más interesante de Smith es el concepto de lo político. Vamos, porque finalmente, digamos que el Smith de antes del 32, para que algunos no frunzan el ceño, digamos, después del 32, el jurista, el Führer y eso, bueno, esos son problemas que yo cuando hago la lectura no le pongo tanta moral para poder comprender, digamos, la teoría política como la plantea Smith. Pero hay otro teórico que también me parece sumamente interesante para hacer estas lecturas críticas, y era uno de los autores preferidos del propio Gramsci, que es George Sorel, que para mí es otro de los grandes teóricos de la violencia. Y claro, lo leía el propio Gramsci, pero también lo leía el Duce, también lo leían los fascistas. Eso es una cosa muy interesante, cómo un autor sirve para que las dos partes lo lean. Y digamos, creo que ese es otro límite que también me parece profundamente interesante, que en la violencia la izquierda y la derecha coinciden muchos autores, y finalmente tiene que ver con que las dos partes usan la violencia. La violencia es un repertorio central de la disputa política. No estoy diciendo que sea el más importante, pero es uno de los centrales en la disputa política. Digamos, eso en cuanto a la sociología de la violencia, y hago una aclaración un poco de los autores que trabajan la sociología de la guerra, porque yo intento hacer una sociología de la violencia y una sociología de la guerra, y entiendo no la sociología de la guerra solo como la sociología de la violencia, porque también ahí hay un punto complejo, porque a veces queremos entender que la guerra solo es violencia, y tampoco es cierto. Pues la violencia también pareciera que en lo más común cualquiera diría que todas las transformaciones que ha tenido la humanidad desde que existe como humanidad hasta hoy, todas las ha producido la guerra. Es más, todos los cambios técnicos, tecnológicos, los grandes descubrimientos no se producen en tiempos de paz, se producen con ocasión de la guerra. Entonces la guerra no es solo la partera de la historia, sino es el motor de la historia y las transformaciones, en positivo o en negativo. Yo uso aquí 3 teóricos que son muy interesantes de la sociología de la guerra. Uno que me gusta mucho, que es muy famoso, más porque hace estudios de larga duración de la guerra y muestra, creo que es el autor que mejor nos ayuda a comprender el estado de guerra, y cómo el Estado solo existe, se mantiene y persiste en tanto haya guerra. Es decir, el Estado es una producción de la guerra, y ese autor es Charles Tilly. Digamos, Tilly, ¿cierto?, contribuye muchísimo a esta perspectiva. A mí me gusta un griego que trabaja en Estados Unidos, en Yale, que retomo de él un concepto que trabajo mucho en Colombia, porque en Colombia la mayoría de colombianos no se han dado cuenta que estamos en guerra. La gente no se percata que estamos en guerra. Yo creo que hay gente que no se percata de que es gente en sí misma, está tan alienada con la televisión y los realities y ese tipo de cosas, y el mercado de consumo, que no lo percibe. Pero yo retomo mucho aquí un concepto de Stathis Kalibas, que también es un gran teórico, y particularmente él tiene un concepto potente
que es guerra civil. Y desarrolla ese concepto de guerra civil porque, digamos, yo asumo que Colombia es un país que desde antes de la colonia hasta hoy se ha mantenido en permanente guerra civil. Digamos, hay algunos que quieren decir que hay momentos en que la guerra civil para, y la guerra civil no para. Esa es una discusión en la guerra. Entonces, Statis Cálida, digamos, junto con Tilly, le contribuyeron una mirada de los estados de guerra y la guerra civil para comprender cómo opera el aparato de Estado, cómo opera la forma Estado. Porque, digamos, la forma Estado opera evidentemente también con la forma derecho, pero como el jus bellum se convierte en el derecho permanente, o sea, el derecho a la guerra permanente. Que creo que esa es otra discusión que tenemos que hacer también en términos de teoría jurídica crítica. Y retomo dos sociólogas colombianas, poco conocidas, pero para mí, digamos, son fundamentales. Después de Falsborda, para mí tal vez la socióloga más importante es María Teresa Uribe de Hincapié. Poco conocida, no tiene el prestigio del profesor Falsborda, y yo creo que la profesora María Teresa desborda a Falsborda como 5 veces, pero estoy diciendo poco conocida, y sobre todo ella maneja mucho la concepción de Estado-Nación, tiene un desarrollo teórico muy importante para aportar en la reflexión latinoamericana, pero también el concepto de nación como una construcción desde la guerra. Es decir, todos parecieran que la nación se construye con un proceso cultural, pacífico y amoroso de la Iglesia Católica, ¿sí? Como si la Iglesia Católica no hubiese representado y represente uno de los mayores sujetos de la violencia en América Latina, por ejemplo, o que encarne la violencia en su sentido más profundo, o el aparato educativo como un aparato de reproducción de la violencia, etcétera, digamos, como todos los aparatos ideológicos del Estado. Y la otra es una profesora bastante joven, tiene el mismo defecto de María Teresa Uribe, solo tienen un defecto en común, y es que son paisas, son antioqueñas ambas, lo demás se los perdono, y se llama Vilma Franco. Vilma Franco tiene un bellísimo y hermosísimo libro que se llama El orden contrainsurgente en Colombia, y ella demuestra cómo todo el aparato paramilitar es una construcción del orden político del Estado de Derecho. Y digamos, y es muy potente esa teoría, porque eso nos demuestra cómo opera toda la producción jurídica y legal del Estado, cómo el Estado construye campos de legalidad para, en términos de lo que es una guerra, que la guerra son formas de asimetría, como en sociedades de reserva del capitalismo, para ponerle un poco en las palabras del profe Marés. En Colombia, Álvaro Uribe Vélez, que representa un modesto sector colombiano de la ultraderecha, Uribe dice una cosa muy cierta, hay que también de vez en cuando encontrarle la razón. Él dice: los pueblos indígenas y las comunidades negras son tan terratenientes como yo. Esa es una discusión interesante. Los pueblos indígenas solo son dueños del 32% del territorio colombiano. Uribe, si uno mira lo que tiene Uribe, pues no llega al 32%. Pero él que quisiera ser dueño de ese 32%. Las comunidades negras afrodescendientes en Colombia, después de la reforma constitucional del 91, el artículo transitorio 55, la llegada de la ley 70, se les titularon 5 millones de hectáreas de tierra a los pueblos negros, lo cual significaría que las comunidades negras, sin contar San Andrés Isla, los raizales de San Andrés y algunas comunidades gitanas y demás, uno podría grosso modo decir que en Colombia las comunidades étnicas son dueñas del 38% del territorio. Y eso pone una discusión interesante. Yo no sé en Brasil de cuánto serían dueñas, y puede ser más o menos lo mismo. En Colombia lo interesante es que tienen titulación, pero el Estado es el dueño del subsuelo. Bueno, y ahí ya viene otra de las discusiones que es muy interesante, porque cuando uno hace la mirada de largo plazo, uno encuentra que desde la llegada de los españoles hasta hoy a los indígenas se les reconocieron esos resguardos. Es decir, desde la construcción precapitalista, en la fase de este capitalismo que llega en Colombia muy tarde,
digamos, ese tránsito de precapitalismo a un tránsito de un capitalismo moderno. El capitalismo moderno entra en Colombia, digamos, con mucha fuerza. Entonces algunos me preguntan, ¿y qué era antes? Pues era un estado feudal, completamente, señorial, como lo llama Antonio García, digamos que es la identidad. Ese capitalismo empieza a entrar hasta la década de los 30, empieza a entrar un capitalismo moderno, y con las transformaciones jurídicas de los 90 entramos en pleno al capitalismo, al alto capitalismo. Entonces uno puede sostener una teoría como la sostenía Umaña Luna y otros teóricos, el otro fundador, que son los 3 fundadores del Departamento de Sociología. Él dice, el instrumento que perfeccionó las fases del capitalismo en Colombia son los instrumentos jurídicos. Y curiosamente, los grandes defensores de la Constitución del 91 nunca reconocen que la Constitución del 91 incorporó todas las reformas que el capitalismo quería. O sea, es la gran constitución del capitalismo, de todos los derechos del capitalismo, que es una cosa bellísima, porque además tiene todos los derechos humanos incorporados. Claro, es que el capitalismo también reconoce derechos humanos, porque parecía que todo el mundo siempre afirma que se niega. Digamos, como con estas aclaraciones conceptuales, yo quisiera situar un concepto que tomo de Vilma Franco en este libro de los órdenes contrainsurgentes, y ella llama territorialidades bélicas. Todas las zonas de este 38% de comunidades étnicas, indígenas, comunidades tradicionales, del nombre que queramos en términos identitarios colocarles, todas son territorialidades bélicas. Es decir, están en el foco de la guerra del Estado. O sea, el Estado los ha declarado objetivo de guerra por una sola razón, porque el capitalismo quiere sus territorios. Con esta comprensión uno puede entrar más fácil a entender qué es lo que pasa en todos estos territorios. Yo no sé si eso pasa en todos los territorios de América Latina y del mundo. Yo no sé si uno hace esa lectura para África, opera igual. ¿Sí? Pero digamos, en ese sentido, si son territorialidades bélicas, nosotros encontramos allí unos elementos que son muy interesantes. El concepto que plantea Vilma dice: las territorialidades bélicas son algo más que los espacios donde se libra una guerra de larga duración. Son verdaderos órdenes alternativos, de hecho con pretensiones soberanas, pues la dominación en arcos de tiempo prolongados incide en la construcción de tramas y sociabilidades, define y redefine pertenencias y diferencias, configura órdenes predecibles, marcos normativos para el desenvolvimiento de la vida en común, y reclama territorios exclusivos y excluyentes, lo que los definen perfiles más visibles en la competencia de la soberanía. Lo interesante de Vilma es que ella se queda en una parte haciendo la revisión de la disputa de un viejo, nuevo y incorporado concepto liberal de soberanías. Y digamos, ella al final es muy crítica de su propio análisis sobre las soberanías, porque por ejemplo Colombia nunca logró ser un estado soberano, porque Colombia pasó de ser colonia española a ser colonia norteamericana con una facilidad impresionante, con la misma facilidad que no sabemos que estamos en guerra, con la misma facilidad que no sabemos que somos una colonia norteamericana. Pero si hiciéramos una consulta popular hoy en Colombia para preguntarle a los colombianos si les gustaría ser de UNASUR o una estrella en la bandera de Estados Unidos, estoy casi seguro que el 90% de los colombianos ya son norteamericanos. O sea, el trabajo político que se ha hecho en el país en ese sentido es muy complejo, que yo creo que tal vez no pase en otras naciones, o tal vez sí, pero digamos, en el caso de Colombia, muchos de los trabajos que nosotros hacemos sobre esta idea de nación, ¿sí?, como el proyecto de nación fracasó. Yo no sé si en algunos países de América Latina de alguna manera se logró construir un proyecto de nación. En Colombia los historiadores más suaves nos plantean que Colombia es un país que está en construcción de la nación, ¿sí?, y que la Constitución del 91 intenta también ese proceso, gracias a que reconoce, después de tantos años, no sé, 400 años, se reconoce, por ejemplo, en Colombia, que nunca se reconoció que existían negros en Colombia. Por ejemplo, hasta 1991 nosotros descubrimos que había indígenas, descubrimos que había negros. Antes, pues la república señorial impedía ver lo que éramos.
o lo que somos. Y todavía insisto, pues con el proyecto que hay ahora en el país y que muy seguramente va a ganar, yo creo que vamos a regresar a la república señorial, ¿no? Porque ese es el gran proyecto de la guerra que tenemos ahora en Colombia. Otro concepto que es, en mi opinión, que nos ayuda bastante en la comprensión de lo que pasa, decía, es el tema de estado de guerra, y este es un concepto de María Teresa Uribe, precisamente porque en Colombia las comunidades negras, desde que llegaron, secuestradas por el capitalismo de época, ellas se resistieron huyendo, como ocurrió en Brasil, constituyendo quilombos. En Colombia se constituyeron palenques, se fueron a zonas donde, mejor dicho, hasta 200 años después descubrieron que habían comunidades negras, hay lugares. Tal vez eso tiene mucho que ver con las comunidades no contactadas, que son comunidades que se han salido del campo de los territorios del capitalismo, de los territorios de la modernidad. Pero todos esos territorios, insisto, forman parte de la reserva estratégica del capitalismo. Es decir, no es que estén por fuera del capitalismo, es que el capitalismo los tiene diseñados para usarlos en otro momento. Porque la gente cree que es que le ganamos una pelea al capitalismo porque no nos ha encontrado, ¿sí? O porque estos territorios son nuestros y están titulados, como si el tema de la legalidad per se resolviera algún tema. Digamos, en Colombia lo vemos, nosotros en los años 50 teníamos zonas fuera del mercado por protección ecológica, teníamos el 29% del territorio nacional. Hoy, con 11 reformas jurídicas, ese 29 pasó a ser el 11%, de manera gradual, lenta, como opera el capitalismo. Y la idea es que ellos quieren que en los próximos 30 años ese 11% de terrenos de reservas ¿de quién? Pues del capitalismo, ¿sí? No es de reserva para las comunidades étnicas, para preservar el folclore, no, son reservas, no es la reserva oro, sino es la reserva naturaleza. ¿Cómo las vamos incorporando gradualmente? Otro ejemplo que ilustra esto es, en Colombia las zonas de explotación, en las zonas acuíferas de montaña, nunca se permitía sino hasta 2000 metros. En los últimos 15 años tenemos 6 reformas mineras que han pasado de 2000 metros a explotar a 3500 metros. Luego, nosotros tenemos unas 39 zonas de reservas de agua, de las cuales ya el capitalismo es dueño del 25%. Y el capitalismo quiere ser dueño del 100%. Y lo va a hacer en los próximos 30 años. Y tiene las condiciones materiales y políticas para hacerlo. Porque ocurrió una cosa complejísima, digamos, para trabajarlo aquí en las tardes si alcanzamos, y es que las FARC logró controlar casi el 30% del territorio nacional, pero particularmente las FARC controlaba zonas de los recursos estratégicos del país. La pregunta que uno se tendría que hacer es, ¿las FARC sabía eso? Claro que lo sabía, pero la pregunta es, ¿y Estados Unidos no lo sabía? También lo sabía. Por eso estaban sentados juntos en la mesa. La pregunta es, no es lo que se negoció políticamente, la pregunta es, ¿será que se negoció algo económicamente? O sea, en la teoría de la negociación, para terminar una guerra que no termina, sino que continúa, porque la gente me dice, bueno, ¿y cómo está Colombia sin guerra? Me pregunta mucha gente, y yo, la guerra está, para empezar, si se trata del movimiento armado, pues ahí está el Ejército de Liberación Nacional en guerra, están los grupos paramilitares completamente vivos. No es que se están reorganizando esta semana, es que el aparato paramilitar es un dispositivo de hace más de 60 años ya instalado en la sociedad colombiana. Es más, es un aparato y es un dispositivo armado en todas las sociedades latinoamericanas, que opera de distintas formas. A veces incluso tiene un traje bellísimo, se llaman policías, por ejemplo. Porque la policía no es un ejército, son civiles con autoridad, o sea, son paramilitares. O sea, si usted llega a Río de Janeiro y cree que la policía es el Estado, pues está equivocado, no, esos son paramilitares. O sea, un civil con uniforme de policía y con un arma de largo alcance, matando negros,
pues se está demostrando que es un estado de guerra, que es un genocidio, porque allí el caso es, queremos matar todos los negros posibles y ponemos a negros que maten negros, ¿sí? Pero es un dispositivo de guerra. Si no lo vemos así, insisto, pues nos ponemos a ver lo que nosotros llamamos sociologías epidérmicas, ¿no? O sea, no estamos yendo al fondo de lo que está pasando en nuestras sociedades. Creo que me extendí en lo conceptual, pero bueno, creo que era importante. Yo creo que estamos caminando en un nuevo orden y claro, la llegada de Trump, como lo decía el colega Luis en la presentación del primer día, nos demuestra que aquí hay que hacer dos transformaciones porque el capitalismo hay que ajustarlo, pero el capitalismo tiene dos dispositivos maravillosos para ajustarse. Uno, que es el dispositivo bonito de la colonialidad perfecta que se llama el derecho. O sea, el derecho es el instrumento inicial, ¿sí? Y todos los que trabajan en el derecho coadyuvan y coadyuvamos a que el capitalismo haga su tarea. Particularmente, en mi opinión, que es una autocrítica, todos los que trabajamos derechos humanos, por ejemplo. Porque el discurso de los derechos humanos también fue apropiado por toda la teoría capitalista liberal contemporánea. O sea, nos quitaron completamente el discurso de los derechos humanos. El capitalismo fue capaz de coger el discurso completo de los derechos humanos y ponerlo en función de todos sus fines. Es que era tal vez como la última retaguardia que quedaba en el mundo jurídico. Entonces, todo el discurso de derechos humanos en gramática capitalista, que es un discurso liberal, ¿sí? Entonces, ver los republicanistas, boy scouts que hablan de derechos humanos es una cosa horrorosa, ¿sí? Porque para ellos el derecho a la vida tiene siempre un doble estándar, ¿sí? Si se muere una persona asesinada y es un político importante, incluso en mi país lo hay que declararlo como genocidio. Pero si todos los días la policía mata a pobres, eso no cuenta, ¿sí? Para los defensores de derechos humanos de mi país, digamos de organizaciones como de justicia y otras organizaciones liberales republicanas que salen a hacer denuncias, ¿sí? Con ese doble estándar, ¿no? Hay unos muertos de primera calidad, de segunda, de tercera y de quinta. Luego, en este orden, hemos cambiado la lógica de la guerra preventiva nacional, global, a guerras preventivas locales. En Colombia antes se asesinaba en masa, ahora se hace asesinato selectivo. Entonces, desde que empezó el proceso de negociación con las FARC hasta hoy, más o menos han matado 600 dirigentes, que de otra forma serían las bases sociales de las FARC. Antes los colocaban a todos en una plaza y los asesinaban, les cortaban la cabeza y hacían ese tipo de cosas. No, ahora han cambiado las formas. Ahora los matan uno a uno y no los matan el mismo día, sino los programan los próximos 5 años. Vaya uno a saber en la lista uno qué día le toca, pero digamos, ahí hay una lista para los próximos 20 años. Eso hace un Estado en guerra. Porque sabe que todos esos dirigentes son incómodos, todos esos profesores universitarios son incómodos, todos esos líderes, y algún día les llega la hora. Y te ponen límites del discurso, de la actuación, del activismo, y los van matando poco a poco. Digamos, eso tiene que ver con ese orden preventivo de la guerra preventiva local, del desarrollo que el capitalismo necesita. Y nosotros vemos que eso nos lleva ya de manera concreta a una guerra por recursos naturales. Hay una guerra por esos recursos. Digamos, en el caso latinoamericano, nosotros tenemos que empezar a mirar, por ejemplo, dónde están las grandes reservas de agua en América Latina y cómo se mueven las bases militares norteamericanas para defender ya no el petróleo. El petróleo es un sofisma para muchos. Yo creo que hay que mirar el agua, dónde está, porque será el recurso estratégico, todos lo decimos, y hay que mirar los dispositivos. No en vano la Constitución de Bolivia, no en vano la Constitución de Ecuador colocan el derecho al agua como un derecho fundamental que no se vende, lo ponen fuera del mercado, y esa discusión de esa gramática es muy potente para mirar en la guerra preventiva internacional cómo estos recursos van a ser determinantes para el orden político latinoamericano. Lo segundo que digamos yo quisiera mirar en este orden jurídico es qué pasó después de noviembre del 2016 cuando gana
Donald Trump, digamos que es cuando se empieza a instalar este tránsito de órdenes. Y es la renuncia que tiene el capitalismo de la democracia. O sea, el capitalismo ya no le importa la forma de democracia, o lo que ella sea. Eso es una sutileza. Tal vez el mejor ejemplo de eso es Brasil. Brasil es el mejor ejemplo. En Brasil existe teoría jurídica para explicar el impeachment y para decir que no es legal, pero existen las dos teorías jurídicas, como las teorías jurídicas del juez Moro, ¿sí? Que son teorías sacadas de la creatividad capitalista. O sea, no hay más. Intentar justificar lo que justifica en términos de tipo penal, ¿sí? Es como su delito es ser pobre, su delito es ser de izquierda, su delito es que durante 10 años nos gobernó y pensó en los pobres, entonces ahora hay que criminalizarlo. Entonces las nuevas formas de criminalización están produciendo unas transformaciones también en el orden jurídico, que son las criminalizaciones del orden capitalista, y cómo hay una respuesta y una relación en esa idea. Y digamos, en este nuevo orden, uno de los temas tal vez que a nosotros nos corresponde estudiar de manera muy seria es el tema de la seguridad, pero no como antes la pensábamos, la seguridad continental, etcétera, sino insistiendo en la lógica de las guerras preventivas locales, cómo ellos han construido dispositivos locales muy profundos como las nuevas policías que llevan en el orden local al estado policía puro. ¿Sí? Los órdenes locales no son de la policía del estado, de lo público, sino son los órdenes de la policía privada. Es decir, lo que se ha constituido la policía privada. ¿Cuánto me queda? ¿Ya? Cierro entonces Van con 30 esto. minutos. Yo estaba apenas emocionándome. Estaba empezando. Bueno, voy a cerrar en 2 minutos. Gracias. Entonces voy a situar en estos 2 slides lo que queda. Digamos, aquí hay una mirada de lo que pasa en términos de teoría del conflicto, y los juristas nos envolvieron en la teoría del conflicto. Y los liberales aman la teoría del conflicto, porque la teoría del conflicto pone 2 cosas que a la gente le gustan: los Alternative Dispute Resolutions, los ADR. Entonces todo se puede resolver, dialoguemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la teoría del 169 es: sentemos a las partes y dialoguen. Entonces, es una guerra, usted en una guerra no dialoga porque a usted lo están matando. Usted en una guerra se defiende y ataca, ¿sí? No lo lleva a la gramática. Entonces el derecho pone el dispositivo, o sea, lo voy a poner en palabras más simples: el convenio 169 y la consulta previa es el tránsito para la desposesión de los territorios indígenas en gramática legal, ¿sí? Otra de las gramáticas legales, con todo lo crítico que puede ser, es el discurso del pluralismo jurídico. Coayuda y está en función de ese tránsito para la desposesión, y ahí termina articulado. Entonces, claro, usted cuando busca a los juristas liberales, ellos dicen: pero usted ¿cómo le va a decir a los indígenas que se levanten en armas? No es que yo no le he dicho que se levanten en armas, ellos están en armas siempre. Usted mira en el Cauca, que es uno de los repertorios de lucha que yo trabajo, que se llaman liberadores de la madre tierra. Los liberadores de la madre tierra, que es uno de los repertorios de lucha, enfrentan el Estado todos los días. Los pueblos salen a pelear por sus territorios, y el pueblo Nasa en el sur de Colombia, en el Cauca, en los últimos 30 años ha recuperado 296 hectáreas. Cada hectárea les cuesta 4 muertos, y cuando salen, saben que van a la guerra, y lo están haciendo. ¿Sí? Ellos no salen a ir a dialogar con la policía, ellos no salen a hacer una mesa de negociación, ¿sí?, con las técnicas de Harvard. No, ellos salen a morir por la tierra, ¿sí? Su proyecto es sangre y tierra, porque usted la tierra la conquista con sangre, no la conquista con buenos asesores jurídicos. Eso lo tienen claro, afortunadamente, ¿sí? Hay otros que creen que los asesores jurídicos los va a salvar del capitalismo, ¿sí? Y no conozco ningún asesor jurídico que tenga la fórmula para salvar los del capitalismo. Entonces, digamos, en Colombia, con la salida de las FARC, ¿quién se va a apropiar de esos territorios? Los militares. Si ustedes miran la ley de tierras,
Curiosamente, cuando una comunidad quiere retornar después de que ha sido desplazada por el aparato paramilitar, un militar, comandante de una unidad militar, es el que le da el permiso para que retorne. El comandante de esa unidad militar no lo da, se retira de las Fuerzas Armadas y se convierte hoy en el titular de esos territorios. Entonces es el mismo orden militar, digamos, la lógica castrense del tema. Y eso, por supuesto, tiene una perspectiva, una idea de otra idea de Estado en discusión, que es la idea del Estado corporativo autoritario, que es el modelo que está por debajo, que está diseñado y asesorado en los próximos 20 años en Colombia. Además quedó en los acuerdos negociado que la Universidad de Harvard va a ayudar a constituir todo ese proceso en los próximos 20 años de reforma de las Fuerzas Armadas y del trabajo de estas zonas de recuperación. ¿Cómo las llaman de bonito? Zonas de recuperación. ¿Para quién? Pues para el capital. Segundo, y lo plantean en teoría del conflicto, no en sociología de la violencia, en teoría del conflicto. Las estrategias empresariales de control territorial, que operan de dos maneras, todo el tema de la responsabilidad social empresarial. Entonces, las empresas llegan y dicen, te vamos a sacar, te vamos a quitar las tierras, ¿cuánto vale? Eso es responsabilidad social. O te damos una escuela, o te regalamos un celular. ¿Sí? Te damos un iPhone, te damos una tablet y ya estás indemnizado. Bienvenido al mundo. Y lo otro es que todos los estudios de sistemas de riesgos sociales son finalmente formas de ingeniería militar de las empresas privadas. Entonces las empresas privadas han constituido todos unos sistemas de información a través de los estudios sociales de riesgo, porque evidentemente eso ya no lo están haciendo las Fuerzas Armadas, ya la idea es que eso lo hagan las propias empresas, y las propias empresas lo quieren hacer. Y por último aquí, uno de los temas que me parece absolutamente necesario revisar también es cómo lo vemos desde la teoría del conflicto jurídico, cómo lo vemos desde la sociología de la violencia, es el tema de los movimientos sociales como objetos de sistemas privados de información y de seguridad empresarial. En Medellín se descubrió, por ejemplo, que un empleado de Uribe era el que tenía la lista, era el director del DAS. En Colombia nosotros teníamos una policía secreta del gobierno, se llamaba el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad Nacional, y el jefe de esa oficina era un señor de apellido Noguera. Cuando le dijeron a Uribe que él era un asesino que había hecho, él dijo que ponía las manos al fuego por él, nunca las puso, pero fue probado, que ese señor tenía la lista de todos los dirigentes sociales que había que matar en los siguientes 30 años, y los estaban matando. Entonces todo el escándalo salió cuando asesinan a un profesor en Barranquilla, y se muestra, pero todas las listas, el problema es que todas las listas que él tenía no se la dieron la inteligencia militar. Digamos, es donde uno ya de manera muy clara y evidente puede ver la discusión. Bueno, y termino con los movimientos sociales y cómo los movimientos sociales evidentemente también hoy están desarrollando unas tecnologías porque saben lo que están haciendo las empresas y lo que están haciendo los estados. Y esto está pasando, digamos, como en toda América Latina. Dejo por ahí y bueno, después discutimos las preguntas que hace el tema. Muchas gracias.